Muy buenas noches, iglesia amada, templo Mahanaim Peumo, ex integrante del Hogar de Restauración Cachapoal. Recordemos que son dos ministerios y son un solo cuerpo, ya asociados a lo que es Fundación Refugio, AIM, ¿no es cierto?, Asociación Internacional de Misiones, junto con con muchos colaboradores, pastores asociados, ¿no es cierto?, en AIM Peñalolén, en AIM Macul, en AIM Renca, entre otros, ¿no es cierto?, con nuestros pastores Nicolás Guanupe, nuestro pastor Oscar González, Marcos González, que también está dentro, y otras personas más también, obviamente nuestro pastor director José Vera, nuestro pastor Cristian Soto, entre muchos otros que también están, Reinaldo, ¿no es cierto? Así que les bendecimos en el nombre de Jesús, este cuerpo, amén, que se está levantando con una sola visión y misión, que es poder expandir el reino de Dios y su justicia, que se le entregó a todo hijo, ¿ya? Y por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hoy estamos viendo en la iglesia? Amén. ¿Qué es lo que hoy estamos viviendo? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros internamente, así como el Padre lo hace en el cielo, ¿no es cierto?, delante de Dios Padre, así también el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Dice que gime, ¿no es cierto?, en nosotros. Amén. Así que muy buenas noches. Estamos esperando un poquito ahí que se conecten. Ya, lo rico de esta plataforma es que si estamos ocupados en esta hora, podemos desocuparnos y después verlo, porque esto va a quedar grabado. Así que en YouTube ya sería como el 7º capítulo. Así que Dios me bendiga a nuestro hermano Luis Pérez, que es quien está haciendo todo esto para que no sea tan solamente sea de bendición para nosotros como cuerpo, sino que también para aquellos que no conocen o para aquellos que están recién entrando al camino del Señor. Pastora Fabiola. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno de los integrantes que está conectado, ¿verdad? Saludamos a nuestro hermano Jefferson Valencia, amén, que está conectado. A nuestro hermano Luis Pérez, que siempre está conectado. Iván Acuña dice también lo está viendo. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos. Coltauco, Iván Acuña, Coltauco. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que están ahí conectados. Qué importante es poder conocer sobre este maravilloso Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos guía, que nos hace estar en el camino correcto, ¿cierto? Que nos lleva a dar nuestros mejores pasos en este cristianismo, amén, en este caminar, que es el caminar de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a dar la oración de inicio. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos por todo, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor Jesús. Gracias por poder mantenernos unidos, Señor, a través, Señor, de esta plataforma, Señor, de las redes sociales, Padre amado. Sabemos que no podemos congregarnos aún, Señor, pero ya llegará el momento, Señor, y que vamos a poder estar todos juntitos y haremos fiesta para ti, Señor. Alabaremos tu nombre, Señor. Oraremos, Señor, y nos podremos congregar para honrar y alabar tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que sea usted abriendo nuestro entendimiento, Señor, sea usted poniendo la gracia a nuestro pastor Vicente, Señor Jesús, para que nos explique, Señor, y podamos a través de tu Santo Espíritu entender, Señor, lo que usted nos quiere enseñar, Señor. Te damos gracia, honra, honor y gloria. Bendice a los que se han conectado, a los que no han podido también, Señor, y sea usted con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como decía la oración, ¿no es cierto?, de inicio, es muy importante en este tiempo que podamos hacer culto en familia, como lo está haciendo la familia de nuestro hermano y ex líder dentro del hogar de rehabilitación, Gutiérrez, ¿no es cierto? Patricio Gutiérrez junto con su hermano, ¿no es cierto?, que están ahí con la mamá, con todo, y poder adorar al Señor en familia. Qué rico, qué bonito es hacerlo de esa manera. Así que ya llegará el momento, pero por mientras ahora estamos intercediendo y a su vez también estamos llenándonos de conocimiento también. Y estamos en lo que es la neumatología, ¿no es cierto?, el estudio del Espíritu Santo. Y la clase anterior, el día viernes, habíamos visto sobre el ministerio del Espíritu Santo en la vida de Jesús.
Luego pasamos a ver el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo que era en nosotros, ¿no es cierto? Lo vimos desde donde parte todo esto, en el arrepentimiento, ¿no es cierto? El pecado, el tener fe, ¿es cierto? Que era importante, cómo hace el convertimiento, cómo hace regenerar, ¿no es cierto? Estoy haciendo un análisis de lo que vimos ya el día viernes, el proceso de la vida del creyente, cómo el Espíritu Santo nos añade poder, ¿no es cierto? Cómo el Espíritu Santo está morando en los creyentes, cómo nos enseña, ¿no es cierto? Él hace el ministerio de la intercesión, que también es importantísimo, que nos da el discernimiento para poder conocer los atributos de Dios y conocer el amor de Cristo. Amén, esa pasión con cual nos amó y esa obediencia que tuvo a Dios Padre para poder completar ese plan maravilloso de salvación que tanto hoy conocemos, ¿no es cierto? También el Espíritu Santo nos conduce a la santificación, que es importante que usted y yo vayamos, ¿no es cierto? Limpiando nuestras vestiduras, así como vamos caminando, vamos creciendo, ¿ya? También vimos, terminamos viendo los diferentes ministerios que tiene el Espíritu Santo, dentro de los cuales vimos cómo cumple la historia de la salvación. Ya en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, que nadie llama anatema a Jesús y nadie llama a Jesús Señor, sino es por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Vimos que mantiene la santidad de los santos, o sea, que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? Que también vimos que Él dirige a los santos, ¿ya? Que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia, a toda verdad, eso lo vimos en Juan 16:3, ¿se acuerdan? Él consuela también a los santos, o sea, que no nos dejará huérfanos, en Juan 14, 16 al 18, ayuda a la debilidad de los santos, o sea, que cuando hablábamos recién de que Él intercede, o sea, Él interviene con gemidos indecibles, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cuando no sabemos qué pedir, cuando no sabemos qué hacer, Él intercede con gemidos indecibles al Padre. Amén. Esa es la guía, ese es lo que nos tiene. Y me faltó a mí ver unos 5 versículos, pero como ya habíamos pasado la hora, preferí recortar un poquito ese tiempo. Y vamos a ver 5 versículos más para terminar lo que es los muchos ministerios que tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Él revela las cosas precedentes, o sea, lo que viene más adelante. El Espíritu Santo nos va enseñando, ¿ya? Es tan así que muchas veces nos enseña cuando debemos ahorrar, nos enseña cuando no debemos, nos apercibe, ¿ya? Del tiempo actual en el que vivimos. Entonces, esto está en Hechos capítulo 21, versículo 11. Vamos a terminar el concepto de los muchos ministerios que tiene el Espíritu Santo. Hechos capítulo 21, versículo 11. Hechos capítulo 21, versículo 11. Dice así, vamos a leer, vamos a buscar harto, vamos a interceder harto, así que obviamente que no lo voy a hacer tan acelerado como hicimos una vez un estudio, ¿se acuerdan? Pero si no, vamos a hacer una cuota un poquito más. Entonces dice así, la palabra del Señor, Hechos capítulo 21, versículo 11. Quien venido a verlos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Este era un profeta llamado Agabo, ¿ya? Este le dio aviso a Pablo de cómo iba a ser entregado. Amén. Por eso que Pablo luego, él empieza a decir que él ya teniendo claro su resultado, él dice que para él el morir es ganancia. Amén. El vivir en Cristo.
Así que el morir era vivir, que el morir para él era ganancia. Entonces el Espíritu Santo intercede muchas veces con nosotros. Él revela las cosas precedentes, lo que viene hacia nosotros. ¿Ya? Él también da esperanza a los santos. Cuando habla de los santos, habla de los que son apartados para Dios, los que buscan al Señor, los que están en coinonía, los que están en un solo sentir. Y esto está en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, después de Hechos, el libro de los Romanos es un libro que habla adecuadamente de la fe cristiana. A ver, porque hay mucha gente que tiene fe a una vaca, una rata, ya, yo me tengo fe. ¿Cuántas veces nos dijimos eso, no es cierto? Pero no, la verdadera fe es creer en Cristo Jesús como Señor Salvador, como Hijo de Dios. Amén. Entonces, Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llena en todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Mira qué lindo cuando vamos entendiendo estas cosas. Entendemos que estamos equipados, que hay tantas cosas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es como un chaleco, por así decirlo, entre comillas, uno de estos chalecos de los equipos SWAT, ¿no es cierto? Y aquí tiene granadas, y aquí tiene bombas de humo, y tiene cositas. Amén. Así también el Espíritu Santo tiene tantas cosas. Y cuando vamos escudriñando la palabra, que es lámpara en nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, vamos conociendo qué más, todo este armamento que hay detrás de estas cosas. Tome, hija, tome un poquito de agüita. Entonces, Él hace que el milagro funcione. El Espíritu Santo hace que el milagro funcione. Mire, vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Este es Jesús, ¿ya? Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Está hablando del Espíritu de Dios, está hablando ahí ya del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Lo vimos como Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento. Y aquí ya estaba mostrando el Señor que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que también, como dice, hace que los milagros funcionen, ¿ya? El Espíritu Santo, Él sabe cosas en las personas, así tal cual. Él sabe cosas en las personas. Veámoslos en 1 Corintios 2, del 10 al 11. Aquí saben entender mejor el concepto, por medio de la palabra. Él sabe cosas en las personas. Él sabe lo venidero. Él sabe lo que puede llegar a ser usted. Amén. 1 Corintios capítulo 2. Primera a Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Amén. Él sabe cosas en las personas. Y terminamos este punto con dar libertad a los santos. Mire cómo es. 2 Corintios capítulo 3. Vamos un poquito más adelante. 2 Corintios capítulo 3, versículo... capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Él da libertad a los santos. ¿Ya? Él da dones especiales a los creyentes. ¿Se acuerda que habíamos quedado en este punto hoy en la clase? ¿Ya? Dimos vuelta un poquito de tiempo. Así que como ya estamos todos aquí metidos ya, vamos a ver los dones a los creyentes, porque esto es importante. Amén, que lo sepamos. He conocido tanta gente que ha caminado en el Señor y han llegado aquí. Han llegado personas, hijos de Dios, apartados del Señor, y han llegado aquí por diferentes situaciones. No, yo nací en la iglesia, yo dormía bajo la... Ya, ¿y qué don está revelado el Señor? No tengo idea, pastor, me dicen. Entonces, no, los hijos de Dios tenemos que buscar, tenemos que pedir, tenemos que saber con qué nos ha capacitado el Señor. Y el Espíritu Santo nos revela estas cosas, ¿ya? Y nos revela también por medio, obviamente, por la palabra, ¿ya? Entonces vamos a ver los dones especiales a los creyentes. Dice, hay muchas referencias del don del Espíritu Santo en la Biblia. En particular, en el capítulo 12 de la primera carta de Corintios. La primera Corintios capítulo 12. Pero espérenme un poquito, ¿ya? El libro de Romanos, el libro de Efesios y primera de Pedro se refieren al don del Espíritu Santo. Así que vamos a hacer la comparación de los dones del Espíritu Santo en estas 4 lecturas que acabamos de ver, ¿ya? Estamos hablando de Romanos, ¿no es cierto? Capítulo 12, primera Corintios, capítulo 12 también, Efesios, capítulo 4 y primera de Pedro, capítulo 4. Mira, los dos, Romanos y Corintios con capítulo 12, Efesios y Pedro con primera de Pedro con capítulo 4. Pero yo tengo aquí una referencia que la pastora Fabiola, aquí con los efectos especiales que tenemos nosotros en Mahanaim, ¿ya? Último en tecnología. Último en tecnología. Vamos a ver si se pueden apercibir, ¿no es cierto? Si se pueden distinguir. Por favor, pastora, ponga. Vamos a pasar el PowerPoint. El PowerPoint, cara. Ahí está. ¿Se lee bien? Sí, se lee bien. Sí, se lee bien. Entonces, ahí tenemos Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 9. ¿Ya? Así que le vamos a dar lectura. La pastora Fabiola va a estar con el PowerPoint ahí. Ya, aunque se le cansen un poquito los brazos, no importa, ¿no es cierto, Fabiola? ¿Pastora? Sí, es que... Sí, va a ser por un momentito. Ya, vemos PowerPoint. entonces... decimos Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 9. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y vemos ahí en la primer reglón, profecía, ¿no es cierto? Sí. ¿Acaso usted va a marcar ahí donde dice Romanos 12, 6? Ahí dice profecía, ¿no es cierto? Ahí. Claro. Luego, ¿qué dice? El don de la palabra de No. La chiquitita. Dice abajo. profecía, ¿Ya? después dice servicio. Ahí nomás. Ya. Entonces dice, vamos a leer de nuevo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio. Y ahí dice servicio, ¿no es cierto? Sí. Vaya marcándola con el dedito, con el puntero, hija. Ahí Eso, dice el servicio. puntero natural que tenemos. Ahí tenemos. En servir, el que enseña, ¿no es cierto? Ahí dice enseñanza, ¿no es cierto? En la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con libertad. Habla de animar y consolar. Amén. ¿Ya? El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. O sea, el que socorre. ¿Ya? Ese es de misericordia, socorrer. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Ya? Entonces ahí lo habla de mostrar compasión. ¿Ya? Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 11, mira. Dice así la palabra del Señor. El que habla en lengua extraña,
a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifícale. Ay, me equivoqué yo, ¿no? 1 Corintios, perdón, capítulo 12, aquí estoy, me equivoqué, está en el 14. 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para el bien de los demás, ¿ya? ¿Para qué? Para que no ande presumiendo, para que no se crea el hoyo del queque, ni para que le pase lo que le ha pasado a mucha gente, ya que se le ha entregado esta autoridad y la han malinterpretado y la han llevado a su conveniencia, ¿ya? Entonces, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, y ahí sale el don de la palabra de sabiduría, ¿no es cierto? En el primer cajoncito arriba dice: a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, que es sanar enfermos, obviamente, a otro el hacer milagros, ya, poderes milagrosos, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, dice arriba, ¿no es cierto? Luego dice profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? Ahora vamos a 1 de Pedro 4:11, que es el último cajoncito, ¿no es cierto? Aquí. Claro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y aquí vemos los dones de hablar y prestar servicio. Dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí nomás, pastora Fabiola. ¿Saco el PowerPoint? Sí, saque el PowerPoint. Muchas gracias, mi amor. Gracias por mantenerte ahí un poquito ocupadita ahí. Vamos a ver, estos temas los vamos a verlos ahora, los vamos a escudriñarlos. Así que necesito que pongan mucha atención, ya, para que vayamos discerniendo. Como pastor, yo no tan solamente le voy a mostrarle esto, sino que también voy a hacerle ver lo que otras corrientes tratan de hacer aquí. Porque hay muchas cosas que están fuera de contexto. Hay interpretaciones, ¿ya? Vamos a ver el don de lenguas también, que es un tema no complicado, pero es un tema en el cual hay muchas personas que divagan, hay muchas denominaciones que no creen en la hablar de lengua, que lo entienden como diferentes idiomas, ¿ya? Pero solamente a los que se les ha revelado esto, obviamente que no pueden hablarlo, ¿me entiendes? Nunca va a haber una persona que crea en la Trinidad si nunca recibió al Espíritu Santo. Y lógico, a menos que lo entienda bíblicamente, pero la idea es que lo lleve también al Espíritu. Entonces, cuando se habla de los dones del Espíritu, es imposible decir de manera uniforme, o sea, que son de una misma forma, porque a menudo se refiere a otros conceptos como oficio o habilidades especiales. No hay una mención clara de si estos dones son innatos o son adquiridos. Algunos dones se refieren a atributos y actividades que los creyentes deben tener. Cuando los dones mencionados en cada versículo se ven diferentes, los dones mencionados en la Biblia pueden verse que están registrados solo en algunos de los ejemplos dados por el Espíritu Santo. Debido a que el Espíritu es un Dios omnipotente e infinito,
Los dones del Espíritu Santo, los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes son variados y abundantes, pero ningún hombre puede recibir todos los dones y solo el Espíritu Santo puede dividir los dones a su voluntad, ¿ya? Los milagros de los dones en la actualidad. Entre los diversos dones, los controvertidos son dones de sanar, dones de expulsar demonios, profecía y dones de lengua, estos 4. Hay 2 puntos clave en este debate sobre estos dones. 1. ¿El Espíritu Santo continúa dando estos dones a los creyentes en la actualidad? Si se dan dones continuamente, ¿es normal recibir y usarlo para los creyentes comunes? Teniendo en cuenta estas preguntas, resumamos los siguientes argumentos. ¿Ya? Las controversias sobre hablar en lengua. Vamos a partir aquí. ¿Ya? Aquellos que afirman que las lenguas continúan hoy también creen que el Espíritu Santo continúa dando dones para hablar en lenguas, así como a Pablo y los creyentes en la iglesia primitiva, y hacen tales lenguas prácticamente. Hechos, capítulo 19, versículo 6. Hechos, capítulo 19. Versículo 6. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ya, este es Pablo, ¿no es cierto?, que está hablando a 10 discípulos, ¿no es cierto? Eran 10 o 12, no me recuerdo bien. Y bueno, aquí vemos cómo impone las manos, ¿no es cierto?, Pablo sobre aquellos jóvenes, los bautizan en el Espíritu y ellos terminan hablando en lengua y profetizando. Vamos a 1 Corintios capítulo 14. Estamos viendo varios ejemplos sobre lo que estamos hablando del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Luego vamos a ir al 12, a donde está todo el pero vamos a ver unos ejemplos antes de, ¿ya? 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. Y dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Este es el apóstol Pablo, ¿ya? Que está hablando aquí. Vamos a... Continuamos en 1 Corintios 14. Ahora vamos al versículo 39. El verso 39. Y dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, ¿ya? Pero hágase todo decentemente y con orden. Mira qué importante esto. Hágase todo decentemente y con orden. Amén. Hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. El apóstol Pablo, quien dijo que que debemos imitarlo a él como él imitó a Jesús, ¿no es cierto? Dijo que hablaba más lenguas que todos. Si es así, tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo y deberíamos hablar más lenguas. Amén. La reivindicación de terminación de las lenguas. Sin embargo, hay algunos que afirman que el don de lenguas ahora ha cesado. Esto es lo que le estaba comentándole yo, ¿ya? Porque más que de algún momento se van a terciar, como les decía yo en la otra clase, de repente se va a terciar con escépticos que van a decir, lo primero, ay, la Biblia está escrita por el hombre,
¿me entiendes? Pero nosotros sabemos que está inspirada por Dios. Y eso es lo que debemos responder. Y no ponerle un cachullazo por la oreja, ¿me entiendes? Porque a veces se nos salen los indios, nosotros se sube la pluma. Entonces, debemos enseñar, debemos usar estas armas, como le digo. Amén, la palabra del Señor. Por la palabra, Jesús combatió, peleó contra el demonio, contra el diablo, por medio de la palabra. Amén, y se tuvo que irse. Amén. Así que, de la misma manera, ahora, como les decía, van a haber doctrinas en donde van a venir personajes. Hay algunas doctrinas y van a venir personas y van a venir con una doctrina completamente complicadita. ¿Ya? No va a poder aplicar por su fruto los conoceréis, porque van a ser personas que lo van a conocer en un par de segundos, un par de minutos, y usted debe tener una buena, tiene que tener claro en qué está fundado usted, ¿ya? Usted tiene que tener claro lo que sabe y guardar lo que sabe, amén. Y pedirle al Espíritu Santo que le revele lo que aún no sabe para que pueda ir ordenándose. Yo creo que por eso que está este estudio y usted está escuchándolo, ¿ya? Entonces, ellos encuentran la razón del fin del don en la interpretación de 1 Corintios 13, ¿ya? 1 Corintios 13. Hay gente que dice que el don de lengua ya cesó, que ya no está. Y se afirman de este versículo, 1 Corintios 13, vamos a ver el fundamento, ¿ya? Vamos a escudriñar sobre la misma error que en ellos hay, porque así dice la Escritura. Ya no es que sean del diablo, sino que simplemente hay un espíritu de error dentro de ellos. Hay muchas sectas, amén, en las cuales han caído en tantos errores y bueno, después vienen las repercusiones sobre ellas. Son terribles, ¿me entiendes? Entonces, el error. Entonces, vamos a ver en qué se fundan ellos. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 10, ¿no es cierto? Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí estamos en 1 Corintios capítulo 8, ¿no es cierto? Capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8, ya yo leí hasta el 11, era hasta el 10, pero no importa. Entonces, el amor jamás se extingue, y eso es lo que deja claro el apóstol Pablo, mientras que el don de profecía cesará, y el de lengua será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Ya? Aquí las opiniones varían dependiendo de lo que entiendas sobre ser perfecto. ¿Ya? La perfección no es de pecado. Siempre vamos a ser pecadores. ¿Ya? Cuando habla de perfecto, habla de ser recto, de ser sincero, o de ser completo, de ser adulto. A eso se refiere. Vamos a ver unos versículos sobre la palabra perfecto, ¿ya? 1 Corintios 14:20, una página más adelante, 14:20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Quizás esto no se entiende mucho, pero vamos a Santiago 1:4, sin dejar en la lectura que estamos en 1 Corintios 13, ¿ya? Vamos a ir a Santiago, no a Santiago, no la capital, a Santiago el apóstol. Capítulo 1, versículo 4, dice: mas tenga la paciencia, escuche bien, mas tenga la paciencia su obra completa. Hoy, ¿cuántos decíamos eso, no es cierto? Tener la paciencia que Cristo enseña, la de Cristo, la misma, la de Él.
más tenga más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A eso se refiere con perfecto, ¿ya? Más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, ¿ya? En el texto Pablo compara la importancia de la eternidad del amor. Habla de las limitaciones de los otros dones. Por lo tanto, cuando se mira el contexto, es más apropiado considerar perfecto como el tiempo del fin del mundo, ¿ya? Además, el versículo 10 es futurista, o sea, está hablando de lo que va a pasar más adelante. Pero cuando Pablo escribe esto, es después de que el Espíritu Santo ya haya venido. Por lo tanto, es lógicamente incorrecto que la profecía o la lengua estén desaparecidos. Cuando venga el Espíritu Santo, y la lengua es un don que comenzó cuando aparece el Espíritu Santo en Pentecostés, relacionado en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, dice, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¡Wow! Ahora vemos de manera indirecta y velada, como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Podemos entender cuando el fin del mundo se acabe y te encuentres con el Señor en el cielo. Por lo tanto, esto de perfecto debe ser visto como el fin o la segunda venida del Señor. Cuando venga el Señor, el perfecto, las cosas parciales, dialectos, ¿ya? Deben ser cesados. ¿No es obvio? Si viene el Señor, ¿para qué necesitaremos los dones? ¿No se quedará solo el amor? Desde esa perspectiva, los dones de lengua y profecía serán continuados hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no es un punto de vista bíblico que la obra del Espíritu Santo haya terminado ahora. ¿Amén? ¿Quedó claro? Amén. Es importante que tengamos claro estas cositas, ¿ya? Vamos a dejar hasta aquí el estudio bíblico por hoy. Ya creo que hay mucho que dar vuelta, hay mucho que estudiar, hay mucho que repasar. Ya sé que quedaron algunas cositas ahí dando vuelta. Eh, eh, Entiendo que este es un tema que debemos llevarlo paso a paso, que debemos masticar, que debemos ser prudentes. ¿Para qué? Para tener un concepto claro, ¿ya? Pablo decía que para él era mejor hablar 3 palabras con entendimiento, ¿no es cierto? Que hablar 1000 palabras sin entendimiento. Entonces, vamos a dejar hasta aquí, como les digo. ¿O quieren que siga? Siga. No, vamos a dejar hasta aquí. Porque ya el viernes vamos a ver vamos a continuar con lo que es la lengua, ¿no es cierto? Que es un lenguaje inaudible, ¿ya? Vamos a ver también los dones pequeños, cómo edifica la iglesia, ¿no es cierto? El efecto de la lengua en comparación al lenguaje original, ¿ya? Ahí tenemos otro recuadro también que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver el efecto de la lengua orientado en la fe, ¿ya? Vamos a hablar todo lo que es las lenguas, ¿ya? Vamos a ir viendo todo. Bueno, ya no nos queda nada de este repaso. Nos quedarán con suerte el viernes y quizás la próxima semana, miércoles y viernes, para terminar lo que es este estudio de neumatología, ¿ya? Estudio del Espíritu Santo, que tanto bien nos hace, que nos dirige, que nos consuela, que ya sabemos, ¿no es cierto? Entendemos que es tan importante, que no es algo
no es menor, ni tampoco es mayor que el Padre y el Hijo. Amén, son los tres. Amén, pero a veces tendemos a darle una menor categoría y no podemos porque también es deidad, está en la misma altura de los tres. No está revelado, ¿ya? No está revelado se revela la palabra cuando uno se introduce, cuando uno completa, cuando uno pide, ¿ya? Ahí es revelado. Amén. Así que Dios me los bendiga mucho. Sé que estamos viviendo tiempos complicados. Sé que estamos pasando por situaciones difíciles. Sé que hay muchos que necesitan congregarse. Amén. Pero déjeme decirle que este tiempo es para ver realmente Dios está pesando los corazones de sus hijos. Amén. Si lo buscamos únicamente cuando vamos a la iglesia o lo podemos hacerlo ahora. Amén. Qué rico es encontrarse con el Señor. Qué rico es poder disfrutarlo, gozarse. Amén. Personalmente con Él. Y usted y yo podemos hacerlo por la guía del Espíritu Santo. Tenemos que alinearnos con Él, nada más que eso. Con el Padre y el Hijo, para ser llenos del Espíritu Santo. Para poder tener una vida en paz, una vida plena, que es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da una vida plena. Amén. Que es la que usted y yo debemos buscar para vivir con gozo, para vivir con alegría. Amén. Así que no limitemos el poder del Espíritu Santo. Pidámosle que nos revele los dones. Pidámosle que nos revele los talentos. Amén. Porque estos son irrevocables. Así que pídalo y Dios le va a revelar. Amén. Mi amor, ¿algo que decir? Sí, amor, queremos saludar a nuestro hermano Jefferson, nuestro hermano Luis Pérez, a nuestro hermano Roberto Carlos. Amén. Dios te bendiga, hermano. Muchas bendiciones. A nuestra hermana Janet Gallego, que nos está mirando también. A nuestro hermano José Coloma. Bendiciones nos dice. A nuestro hermano Manuel Araya. Amén. Dios lo bendiga, mi amado pastor, dice nuestro hermano Manuel. Bien. Nuestra hermana Thais. Amén. También nos saluda. Miguel Vélez dice: muchas bendiciones a mi pastor Vicente, un abrazo gigante para usted y su esposa. Muchas gracias. Hermosa palabra, cuánta verdad, dice. También saludamos a nuestra pastora Patricia Becerra, Dios la bendiga, mi amada pastora allá en Santiago. Amén. También saludamos a Iván Acuña, amén, Dios bendiga allá a Iván en Coltauco, ¿verdad? Claro. Saludamos a nuestra misionera, amén, que nos está mirando desde Estados Unidos, ¿ya? Amén, nuestra misionera Verónica. Nuestra misionera Verónica, amén, Dios la bendiga mucho, ya prontamente la tendremos por estos lados, amén. Y también decirle que la extrañamos mucho, amén, se ha extrañado mucho este año los misioneros, Sí, amén. sí. Pero sabemos que estamos todos cuidándonos, así que a orar y seguir en el cuidado, amén. Así que, ¿y eso sería, pastor? Bueno, estamos todos dentro de un propósito sobre lo mismo, el tipo de perfección, de capacitación personal. Veámoslo así, los hijos de Dios los vemos así, es un tiempo de capacitación personal, así que edifiquémonos. Antes decíamos, ay, no tengo tiempo para leer la Biblia, ahora tiene todo el tiempo del mundo para leer la Biblia, ya no hay excusa. Amén. Ay, no tengo tiempo para orar, ahora tiene todo el tiempo para orar. Amén. Amén, así que no hay excusa. Quizás esto sea un colador que se está ocupando de la misma manera para ver los verdaderos adoradores. Recuerde que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan que le adoren. Amén. Así que agradecemos al Señor este tiempo precioso, este tiempo que nos ha dado. Como les decía, vamos a mostrar lo que es el Espíritu Santo en sí, con lo que es el hablar en lenguas, que es tan especial, es tan rico, es tan precioso, porque pueden suceder muchas manifestaciones dentro de la lengua. Entre ellas puede ser guiado a una visión, como me pasó a mí, o en el mismo tiempo puedes sentir el perdón del Señor muchas veces. Cuando llegamos afligidos, podemos orar en lengua, amén, pero para nosotros, ¿me entiendes? Y también podemos pedirle al Señor que nos revele la lengua, para poder ser de edificación a la iglesia. En sí, la lengua en sí es para edificación primeramente personal, amén, igual que el ayuno, y después cuando lo entendemos, podemos también nosotros pedir la interpretación para que ese poder, cuando ya lo entendamos, poder usarlo para los demás, porque de eso se trata, para eso son los dones, son para servir, no para servirnos, no para guardarnos, sino que para entregarnos, amén.
Asimismo es como la corona que el Señor te va a entregar el día de mañana en el cielo. No te las vaya a colocar y te va a sacarte una selfie, sino que las va a entregársela, se las va a tirar a los pies del Señor. Amén. Así que Dios te siga bendiciendo. Un abrazo fuerte a la distancia y espero el viernes a las 21 horas para que continuemos con el don de lenguas. Amén. Que va a estar pero precioso y créeme que va a ser un impulso grande a tu vida. No es nada más allá de lo que ya está escrito. Amén. Aquí no estamos entregando nada nuevo, nada que no se sepa. Pero hay mucha gente que no lo sabe, hay mucha gente que en la iglesia quizás tradicional, quizás que para subirse hay que un poco más que... perdón, no quiero juzgar, pero quizás hay iglesias en las cuales quizás no se enseñan estas cosas y usted debe aprenderlas porque el Señor quiere darle a sus hijos. Amén. ¿Para qué? Para que sus hijos tengan. Amén. Porque los que no anhelan, estando, dice que aún lo que tienen le va a ser quitado. Y usted y yo no estamos para que el enemigo ya nos venga a robar, a destruir. Amén. Estamos para que el Señor nos dé para poder servir, para poder ayudar, para poder apoyar. Así que Dios te bendiga mucho y sé un adorador en espíritu y en verdad. Padre, te doy las gracias, Amén, Señor, en esta hora. Amado, en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que está detrás de cámara. En el nombre de Jesús, Señor, la bendecimos, Señor. Padre, te pedimos que sea usted, Señor, llevando a su vida conforme a las riquezas por medio de su palabra, Señor, y de su Santo Espíritu, Señor, para que pueda ser guiado, para que pueda ser instruido, para que pueda ser apercibido, para que pueda ser, Señor, un hombre completo, Señor, un hombre recto y sincero, Señor, que pueda ser un hombre perfecto, Señor, que pueda ser una persona que pueda ser dirigida por ti, Señor, para buenas obras, Señor. Padre, que se considere en sí mismo, Señor, que no se tenga mayor estima que la que debe tener, Señor, que somos siervos inútiles, Señor. Amado, gracias te damos en esta hora. Ponga usted paz, Señor, en aquellos que en esta hora, Señor, están pasando por lucha, por aquellos que quizás no se han soltado de tu mano, Señor. Muéstrale, Señor, que tus misericordias son para siempre, que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor, que tú no te has movido un centímetro, Señor, Amén, del lugar en donde quizá ellos se soltaron, Señor. Gracias, Señor. Y que no hay nadie tan malo para que tú encojas tus manos, Señor. Pero tampoco no hay nadie tan bueno que no las necesite. Todos necesitamos de ti, Señor. Amén. Todos, Señor, somos pecadores, Señor. Pero hoy, Señor, buscamos el arrepentimiento día a día para ser mejores, para poder, Señor, cumplir el propósito, Señor, que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones, de pregonar tu palabra, Amén, de exhortar, Señor, de enseñar, de llevar, Señor, tu santo evangelio y de poder bautizar, Señor, en el Espíritu Santo, Señor, a toda criatura. Amado, gracias te damos, Señor, en esta hora. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga mucho. Amén. Muchas bendiciones a todos. Nos vemos. Amén. Que tengan un sueño reparador y un buen descanso en esta noche. Les amamos. Chao, chao.